Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga este día viernes, ya 4 de junio, y vamos en el capítulo 26 de Éxodo, honrar al Rey de Reyes. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unírselas unas con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 vasos debajo de otra tabla. Para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, los cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre sus basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. La meditación. El tabernáculo es un lugar de morada del rey. Dios le dice a Moisés que las paredes del santuario las debe construir con tablas de acacia recubiertas de oro. Las argollas de oro y las barras para sujetar las tablas también deben recubrirse de oro. Las basas que sujetan las tablas de abajo las debe hacer de plata. Las basas son de un material inferior al utilizarlo para las tablas. Para diferenciar el grado de santidad, no obstante, las tablas de las paredes del tabernáculo debían ir recubiertas de oro porque se trataba de la morada de Dios, el palacio del rey. Nosotros somos el pueblo de Dios, pueblo del rey. A Él debemos honrar, para morar eternamente con Dios y disfrutar de su gracia. Por los siglos debemos honrarle de todo corazón. Pregunta: ¿con qué material estaban hechas las paredes del tabernáculo? Con tablas de acacia recubiertas con oro. ¿En qué se diferencia una persona que honra a Dios de una persona que lo desprecia? Bueno, la que lo honra vive una vida santa con un corazón puro, y la que no lo honra vive de manera perdida. El tabernáculo tiene 3 tipos de cortinas: el velo del lugar santísimo, la cortina que está a la entrada del tabernáculo y la que sirve de puerta del atrio. Debido al grado de santidad se utiliza el material más precioso para el velo del lugar santísimo, con bordado de querubines, así como la cubierta inferior. Los querubines son una representación de aquellos que recibieron el encargo
de guardar el camino hacia el árbol de la vida para que nadie se acercara a él en el Edén. Simbólicamente, los querubines del tabernáculo impiden que el hombre llegara a Dios. Cuando el cuerpo de Jesús fue desgarrado en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, habilitando el camino hacia el Padre para todo aquel que confíe en su sangre. Preguntas: ¿cómo se diferencia el velo del lugar santísimo del resto de las cortinas? Pues el del lugar santísimo tiene el material más precioso y bordado de querubines. ¿De qué gracia disfruto hoy por los méritos de Jesús en la cruz? Bueno, de que a través de la sangre de Cristo tenemos acceso directo al Padre. La oración. Padre Celestial, al meditar en la función que cumplían las tablas del tabernáculo, que parecen ocupar un lugar secundario, entiendo que eran necesarias para determinar el santuario. Allí en donde tú me hayas llamado, deseo servirte con fidelidad, trabajando como a ti te agrada y como me lo has revelado por medio de tu palabra. El ensayo de hoy se llama Una vida que reconoce a Dios. En el pasado, el Tribunal de Estados Unidos le daba dos opciones a los condenados por conducir alcoholizados. Podían elegir entre pegar una calcomanía en el coche que decía: el dueño de este vehículo fue acusado por conducir ebrio, o asistir a un programa de rehabilitación para alcohólicos. La mayoría de los acusados optaban por la segunda propuesta. Si el Señor nos obligara a elegir entre andar por la vida con una calcomanía o completar un programa para vivir una vida renovada, seguramente elegiríamos la última opción. La calcomanía que nos daría el Señor diría: peligro, voy a la iglesia pero no quiero cambiar. Advertencia, soy experto en calumniar a los demás. Atención, me domina la lujuria en vez del amor. Aviso, no oro ni leo la Biblia. Si bien nos preocupa más el qué dirán los demás, la única opción que debería importarnos es la de Dios, que nos observa atentamente desde donde no lo podemos ver. Su deseo es que tengamos una vida transformada, que volvamos a nacer y que nuestra relación con Él sea genuina y avivada. Si nos alineamos con su voluntad, entonces no nos alinearemos ni seremos egoístas. Nos dispondremos a escuchar sus opiniones sobre nuestra vida, buscaremos agradarle y viviremos en santidad. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos enseña claramente que cada uno de los elementos que tú usaste para construir el tabernáculo, el lugar de tu morada, ahora nosotros tenemos acceso libre al Padre a través de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario y de su cuerpo que fue molido también. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos.